Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al primer patio del edificio central Dr. Jesús Gómez Portugal. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Departamento de Difusión Cultural de la Dirección General de Difusión y Vinculación, agradece su presencia y compañía esta tarde. Agradecemos también la presencia de nuestras autoridades universitarias. A nuestra rectora, la doctora en Administración Sandra Yesenia Pinzón Castro. Al director general de Difusión y Vinculación, el doctor en Turismo Ismael Manuel Rodríguez Herrera. A la jefa del Departamento de Difusión Cultural, la maestra Marta Angélica Rangel Jiménez. A la maestra Ingrid Pérez Tangasi, quien apoya en la coordinación del programa de LICON y es el contacto de la familia Pérez Romo. Así como a todos los docentes, estudiantes y personal administrativo y a toda la comunidad, sean bienvenidos a esta charla. Es un honor poder continuar con un nuevo ciclo de LICON, proyecto ideado e impulsado por el doctor Alfonso Pérez Romo, quien buscaba una universidad formadora para todos, no solo para los estudiantes. Sobre todo hoy que nos encontramos en este edificio icónico, para dar inicio a la primera charla de este ciclo, podemos visualizar de manera directa la historia de nuestra casa de estudios, de la cual el doctor forma parte fundamental, desde sus inicios como rector hasta este momento donde el LICON se ha consolidado como un espacio para escuchar, preguntar, opinar y aprender, materializando su visión y su espíritu. Cedo el uso de la palabra en este momento a la maestra Ingrid Pérez Tangasi para que nos presente al invitado del día de hoy. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto presentar al arquitecto José Luis García Rubalcaba, quien cuenta con estudios de etnomusicología y arquitectura por nuestra máxima casa de estudios. Maestría en restauración de sitios y monumentos en la Universidad de Guanajuato. Ha participado en cursos, diplomados, congresos y seminarios a nivel local, nacional e internacional. Profesor en las áreas de arquitectura, ciencias del arte y gestión cultural, en las maestrías de evaluación, arte e ingeniería en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la maestría en restauración de sitios y monumentos en la Universidad de Guanajuato, en la maestría del patrimonio de la UAM Azcapotzalco y en la maestría de conservación del patrimonio edificado INA Universidad de las Artes. Realizó también las investigaciones y colaboró en la realización de los expedientes para declaratorias de monumentos civiles y religiosos en el estado de Aguascalientes para el INA, como Palacio de Gobierno, Casa Terán, Los Arquitos, Camino Real de Tierra Adentro y en la lista tentativa de los extalleres del ferrocarril para la UNESCO. Ha publicado artículos en revistas culturales y de divulgación, como Vertiente, de la cual fue su primer director, Artes de México, México Desconocido, coautor de los libros El Camarín de San Diego y su geometría simbólica, con el cual obtuvo el Premio Nacional de Investigación del Patrimonio Francisco de la Maza en 1998, coordinador del libro Refugio Reyes, arquitecto empírico, entre otros. Miembro también de la Comisión Diocesana de Arte Sacro, de los Consejos Consultivo Municipal y del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, secretario y presidente del TICIH México, The International Committee of Conservation of Industrial Heritage, y de la Crónica del Estado de Aguascalientes. Ha sido guionista y conductor también de series de televisión en el Canal 6, Nuestra Arquitectura, Comenzamos, así como Cronos en Cable Canal. Finalmente, ha sido fundador y director del Museo Regional de Historia de Aguascalientes, director de proyectos de rescate patrimonial de la SOP y de servicios integrales de arquitectura y restauración desde 1984, con proyectos y obras como Camarín de San Diego, Templo de San Antonio,
Casa Terán, Los Arquitos, edificio central de esta Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como diversas construcciones civiles, patrimoniales, con obras y proyectos de restauración en los estados de Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas y Campeche. Director General de Difusión y decano del Centro de las Artes y la Cultura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenido, arquitecto. Bueno, pues muy buenos días a todos, a todas. Rectora, un honor que esté aquí con nosotros. Ismael, muchas gracias a todos ustedes. Jenny, Arturo, que me habló el año pasado, para Arturo Silva, que ya lo vi para andar por acá, que me habló para invitarme, cosa que le agradezco muchísimo. Y bueno, Clara, que hemos estado en contacto con esto. Miren, lo que yo les voy a presentar es una investigación que hicimos, que la doctora Marcela López Arellano me pidió con motivo del centenario de la institución, ¿no? Que se publicó en el año 22, se presentó el año pasado, si mal no recuerdo. Y entonces me pidió un artículo sobre el edificio, porque cuando yo fui director general de difusión en el 99 al 2001, el entonces rector, el doctor Antonio Ávila Storer, me dijo, a ver, es que tenemos que escribir algo sobre el edificio, tenemos que hacer algo por lo demás, ¿no? Entonces yo como restaurador, pues dije, no, pues estoy encantado de la vida, ¿verdad? Y empezamos a hacer una serie de estudios y se consiguió un recurso por parte del gobierno del estado para realizar la obra. Y entonces lo que nosotros nos encontramos aquí es la base de lo que yo les voy a presentar. Para esto siempre hay que confrontar lo visible con lo invisible. ¿Qué es esto? Lo visible son los testimonios que nosotros tenemos, que pueden ser documentales, pueden ser iconográficos y pueden ser arquitectónicos. Y lo invisible es aquello que ya desapareció, pero que habla sobre la creación y la concepción de las cosas. Entonces habría que irse hasta el origen, que fue la primera fundación de los carmelitas, que se tiene muy poca información de ellos, y empezamos a hacer varios trabajos que luego también me criticaban mucho, que porque quitaba los techos de concreto que estaban en la planta alta, que porque quitaba el aplanado que estaban en los arcos, que porque cambiaba el piso, que porque sacaba esto, que porque ponía aquello y todo. Esto tiene siempre una razón de ser. O sea, las evidencias están puestas en el lugar. Como hay otro dicho que dice, nadie sabe lo que encuentra si no sabe lo que busca. Nosotros sabíamos lo que buscábamos, para eso hicimos exploraciones, documentación, hicimos calas, que con bisturí y demás sacábamos las decoraciones. Por eso ustedes van a ver que el edificio tiene dos tipos de decoraciones diferentes, la planta baja y la planta alta. Cuando nosotros empezamos a ver, hicimos las calas, y entonces cuando se pasa después de la ley de la desamortización de los bienes de la iglesia, se convierte ya en una propiedad del Estado, quisieron borrar muchas evidencias o su comunicación con el templo. Entonces las portadas que daban hacia esas áreas pues fueron rasuradas, tapadas por la parte de adentro y tapadas por la parte de afuera. Y entonces por eso van a ver ustedes que hay muchas portadas que están como macheteadas, están todas picadas. Y es parte de la evidencia, porque muchos dicen, ay, ¿por qué no las arreglas? Déjalas bonitas, nuevas. No, porque es parte de la evidencia. Igual que el pozo, en las fotografías, no traigo esa fotografía, pero hay una donde está la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes sentada en esta parte precisamente. Se ve el pozo y se ve aquella portada que es por donde entramos nosotros. Y entonces empezamos a hacer las exploraciones, como cambiamos el piso, porque tenía piso de pasta de concreto, que es muy durable, pero es malo para los edificios históricos.
y encontramos los cimientos de dónde estaba la portada y con eso pudimos hacer la reconstrucción de las cosas, ¿no? Otra cosa que fue muy importante, que ahora desgraciadamente se perdió, es que cuando encontramos nosotros las portadas, pues estaba un muro de ladrillo, el muro que da al templo de ladrillo, y en medio estaba totalmente relleno de escombro. Cuando sacamos el escombro, encontramos la decoración del siglo XVII y la decoración del siglo XIX y la del XX. Entonces, ahora estaban en esta parte, que ahora pues están pintadas, ahora ya no se ven, pero que nos sirvieron como motivo para poder entender la decoración. Por ejemplo, todas de las bóvedas de crucería, pues eso la encontramos también. Digo, es un trabajo que se hace con bisturí para poder encontrar las cosas. Los muros, ya los aplanados eran nuevos, a diferencia de los de la planta alta, en donde van a ver ustedes una serie de decoraciones. Entonces, voy a hacer una semblanza más o menos general. Traigo muchos planos que no los voy a abrumar porque luego los arquitectos creemos que todo el mundo nos entiende, cosa que no es cierto, en los planos, y para que vean cómo era la evolución. O sea, cómo cambió totalmente el edificio durante todo este tiempo, y ya cuando es la universidad tiene una gran alteración en la parte del segundo y tercer patio que ahora ya no existen. Y bueno, algunos de ustedes que son más o menos de mi rodada, pues se van a acordar de algunas cosas, y los más jóvenes pues ni siquiera. Pero bueno, aquí estamos nosotros para conocer el edificio, que es realmente un legado muy importante, no solo para la universidad, que lo es, sino también para el Estado, porque aquí se concentran muchísimas partes de la historia, de la educación, de la religión, de la política, del pensamiento. Por aquí transcurrieron y han transcurrido y siguen transcurriendo mentes muy brillantes que nos han hecho una vida mucho más accesible, más amena, de mayor conocimiento a todos nosotros, lo conozcamos o lo reconozcamos o no. Entonces, voy a empezar. Yo me voy a poner en un lado donde vean ustedes todo, que yo me vea. Y bueno, pues aquí tenemos esta magnífica fotografía en la que se ve el conjunto. Bueno, aquí en la introducción, miren, aquí hubo dos personajes muy importantes, que fue don Agustín Rincón de Ortega y don Pedro Rincón de Ortega. Para esto, la primera noticia que don Alejandro Topete del Valle nos da sobre la fundación del convento carmelita es que en el año de 1649, en el 23º capítulo de la Orden Carmelita en Alcalá de Henares, se autoriza precisamente la construcción del convento. Pero para que hubiera un convento tenía que haber una orden o una cédula real, cosa que no aparece, no existe. Entonces, digamos que por iniciativa de don Pedro y don Agustín, empiezan ellos y se traen a los carmelitas. Es autorizada la orden, pero no está la autorización del rey. Entonces, hay un arquitecto, un fraile, que es Fray Andrés de San Miguel, carmelita del siglo XVI, es un tratadista español y mexicano, que fue el que construyó la mayor cantidad de los conventos carmelitas en la Nueva España. Y en su libro no aparece esta construcción, entonces no se tuvo la autorización realmente para poderlo construir. Bueno, sin embargo, don Agustín Rincón de Ortega, que fue hermano terciario y era el alcalde mayor y era de las personas más influyentes, etcétera, etcétera, se los trajo y donó 50,000 pesos de aquel tiempo. Imagínense ustedes, 50,000 pesos, ¿cuánto sería? Un montón. Pensando que Aguascalientes en esa época, a fines del siglo XVII, no rebasaba los 8,000 habitantes. Ahora se nos hace como cosas increíbles, pero pues así era. O sea, la piedad, la devoción, ¿en qué se gastaban el dinero? Pues en obras pías, que era muy importante, ¿no? Y aparte daba prestigio.
Entonces dio 50,000 pesos en aquel tiempo para la casa del convento y para el templo. Y para esto habían adquirido, él adquirió al señor Huerta precisamente 16 solares de tierra que equivalen a 28 mil y cachito metros cuadrados. Para que se den una idea, de la calle de Juárez a la calle de Morelos, que fue rebajada a la calle de Morelos. O sea, si vienen ustedes del Jardín del Jardín de Zaragoza, viene con un ancho la calle y luego pasando la Álvaro Obregón se hace más ancha. Pues el terreno llegaba hasta donde es lo angosto de la calle que viene de Morelos. Y lo largo llegaba hasta la Cuchilla, casi en la esquina en la esquina ya del Jardín de Zaragoza, donde hay una caseta de policía que no funciona, hasta ahí llegaba el terreno. Y entonces se los donaron, pero luego vino un visitador de la orden, ya vieguino, en el que se contrarrestaba la humildad y la pobreza con tanto terreno, entonces hizo que se quitaran y se quedaran nada más las 10 solares, fueron más de 600 metros que se perdieron, más lo que le quitaron después, en el siglo XIX, entonces, y es un terreno muy, muy grande. Entonces, bueno, ahí aparece. Pero sin embargo, ya el mismo año en que muere Fray Andrés de San Miguel, el tratadista carmelita, en el año de 1652, es abandonado el convento de Aguascalientes y el convento de Guadalajara, que estaban apenas construyéndose. ¿Por qué? No sabemos por qué. Y bueno, las características es que debe de ser muy sencillo, muy austero. Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, carmelitas, que fueron los que reformaron a la orden, establecieron las medidas de las celdas, las medidas del templo, las medidas de cada uno de los espacios. Entonces, nosotros ya con esa información y con las medidas que sacamos, hay variaciones de centímetros, no de metros, porque una cosa es la vara castellana, que son 84.7, y la vara mexicana, con la que se medía antes, acuérdense que no era metro, se manejaba con palmos, con dedos, con pies y con todo ese tipo de cosas. Y la vara mexicana es un poquito más chica. Entonces estuvimos confrontando esa información con lo que físicamente existía aquí. Y bueno, también no voy a hablar del templo, pero si se fijan ustedes, entren al templo de San Diego. Y el templo de San Diego no tiene un tambor. ¿Qué es un tambor? El tambor es el cilindro donde están las ventanas en la que descansa la cúpula. Si se fijan, todos los otros templos de Aguascalientes tienen ese cilindro o un octágono, dependiendo de cómo sea la base, y ahí tienen las ventanas. Y acá no, o sea, la misma cúpula está horadada y tiene las ventanas que se llaman lucarnas. Es una característica de la construcción carmelita porque son más oscuras, eran más oscuras, porque tenían que invitar al recogimiento. No es así toda la iluminación porque distraía, ¿no? Entonces son parte de las evidencias que nosotros tenemos, así como no tener torres o una torre pequeña, pero preferían tener una espadaña. Lo que vemos en la esquina del templo de San Diego es una espadaña. Es un muro que tiene unos arcos en donde están las campanas, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, como les había dicho, ya murió don Agustín y entonces su hermano don Pedro, se encarga de continuar con la obra y le dice a su yerno, bueno, don Pedro también era religioso, era mercedario, pero tenía hijos. ¿Sí? Entonces a su yerno, que es Nicolás Gallardo, de ahí viene ya la familia Rincón Gallardo, que están sepultados en las catacumbas, que tienen ahí su escudo y tienen la fecha de 1666. Bueno, entonces él continúa y buscan
se fueron los carmelitas, entonces ¿a quién nos vamos a traer? Nos vamos a traer a los dieguinos porque tienen el mismo espíritu de humildad y descalcez que los carmelitas. Entonces hacen todos los trámites, hacen varias peticiones con el obispo de Guadalajara, se los mandan al virrey, se pierden las cartas y luego, total que llega hasta el 23 de mayo del 61 la autorización por parte del rey, después de que, imagínense ustedes, cuánto se tardaban de llevar las cosas de aquí a México, y de México a Veracruz, y de Veracruz a España, y de España a Madrid. Entonces, ahora pues lo hacemos rápidamente hasta del teléfono, pero antes no era así. Entonces, ya para entonces, ya en el 61, se funda, ahora sí, forma parte de los dieguinos. Ay, perdón. Y entonces aquí en este plano de 1682, Aguascalientes, a ver esto, ay, no se alcanza a ver. ¿Mandé? Bueno, esta es la provincia de San Diego de la Nueva España. Aquí, como ya estaban los frailes, continuaron con el convento, la construcción del convento. Inclusive ellos llegaron a decir que tuvieron que hacer varias correcciones porque los hermanos carmelitas, así están en las crónicas, así dice, los hermanos carmelitas no consideraron esto y tuvimos que recimentar ciertas cosas. Aguascalientes está aquí, es esta parte de Aguascalientes. O sea, fue el convento más al norte de la provincia de la Nueva Galicia. Bueno, y aquí les tengo los planos, pero les digo que los voy a ver más o menos rápido para que no abrumarlos con los planos. Miren, entonces, con base a las evidencias, encontramos precisamente, estas son las partes, este es el jardín del estudiante, que era parte de la huerta y del cementerio, porque acuérdense ustedes que antes la gente se enterraba en los atrios y también adentro del templo. Y entonces aquí es más o menos lo que se tenía construido en la primera etapa, que corresponde precisamente a donde están las celdas, donde está el refectorio, donde está ahora el baptisterio. Bueno, estaba el baptisterio, que es arriba en la parte de abajo, perdón, de donde está lo que era el campanario, y esto era un portal de peregrinos. La fachada no era nada parecida a lo que es ahorita, nada. El portal de peregrinos eran arcos hacia la parte de la huerta y eran arcos entre cada una de las habitaciones, por eso vamos a ver que hay muchas hendiduras que las dejé yo a propósito para que fuera la lectura del edificio, para que se pudiera ver, comprender cómo estaba todo eso. Y de hecho, en la fachada vamos a ver, porque vamos a hacer luego el recorrido, cómo estaba el portal de peregrinos, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Y lo demás era la huerta, porque estas, hay que recordar, eran entidades hasta cierto punto autosuficientes, ¿sí? Había un padre que era el limosnero, que él iba por la villa y por los ranchos, y pues que la leche, las vacas y lo demás así, pero muchas cosas se cultivaban aquí mismo en la huerta. Porque había una acequia, la acequia del apostolado, que es sobre la Pedro Parga, que venía precisamente de los manantiales del Ojo Caliente, que ahora ya no existe. Entonces aquí sacamos varias etapas, 5 etapas de evolución del convento, y luego las diferentes etapas de cuando ya empieza como escuela de agricultura, escuela científica y literaria, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene sus evidencias que las vamos a ver. Entonces aquí ya en esta primera etapa, bueno, pues ya el Carmelita ya lo vimos, y aquí se retoma esta otra en el que ellos también ya habían comenzado con las catacumbas. Estos son, la parte de aquí abajo es donde está el aljibe, que es la zona del inframundo en el patio del 19 de junio, y estas son las catacumbas donde estaban los frailes y los benefactores. Ahí es donde está la lápida de los Rincón Gallardo. Y esto está exactamente abajo del presbiterio del Templo de San Diego. Lo que ocupa el presbiterio, en la parte de abajo está la cripta de los
frailes y los benefactores. Entonces ellos empezaron a hacer unas correcciones. Miren, por ejemplo, aquí ya las habitaciones ya son más grandes en la planta baja. Y luego en la planta alta tenemos las celdas. Tenemos las celdas, que son estas. Aquí ya empieza a haber otra construcción. Esto es ya el terreno del 19 de junio. Pero acuérdense que el terreno llegaba hasta la mitad de lo que es la calle ahora de Morelos. ¿Sí? Y esta es la parte del frente. Y aquí había una serie de dependencias. Miren, aquí está el acceso. Ahorita entramos nosotros por aquí. La escalera está acá, actualmente, aquella. Pero la escalera estaba en un segundo piso, en la parte de atrás, y este era el acceso. Y ahí está el enmarcamiento rebajado, precisamente del acceso principal. Y aquí se ve ya cómo va creciendo, aquí ya tiene 2 niveles. En el plano anterior nada más tenía un solo nivel. Y bueno, un plano de azoteas en la que se van los volúmenes. Y entonces siempre hacen referencia al convento, a nuestro convento madre de Churubusco. Los yeguinos siempre decían, ahora es el Museo Nacional de las Intervenciones en la Ciudad de México. Y entonces aquí están los planos en el que vemos, este es el templo, muy oscuro, por cierto. Este es el patio, un patio más chiquito que este, más chiquito que este. Y luego tiene todas las dependencias, y luego está la parte de la huerta con todas sus acequias, sus piletas para el agua, etcétera, 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 ¿no? Entonces aquí se alcanza a ver todo esto, y luego ya fue muy modificado, miren todo lo que creció. Y ahí está el convento de Churubusco. Ellos decían, es que pusimos nuestra barda atrial igual que en nuestra casa de Churubusco, que son arcos con arcos, pero son arcos invertidos, no son arcos así, son arcos así, hacia la parte de abajo. Entonces, ahora ya no los van a ver, miren, aquí están los arcos invertidos, ¿sí? Como también están en el convento de Guadalupe en Zacatecas, en el atrio. Y entonces ahora pues ya tiene una bardota, que hay que entrar, o sea, todo eso ya no se ve. Estas son unas fotografías de fines del siglo XIX, más o menos como de 1880, y pues esta es parte de las piletas de la huerta. Estas son parte del mirador de la huerta y lo demás. Aquí la huerta pues estaba hacia el norte, y los comunes o los baños daban precisamente hacia el norte, porque era muy común que los servicios sanitarios estuvieran pegaditos a la huerta, porque luego también tenían su criadero de puercos. Entonces, digo, ahora se nos hace una cosa espantosa, pero en ese tiempo era como común. Sí, entonces, y también se hablaba precisamente de una terraza, de un balcón hacia la huerta, en una de las modificaciones que se hicieron en el convento, porque fue creciendo el convento. Luego, miren, estas son las fotografías. Este es el patio principal de Churubusco. Y tiene nada más 3 arcos. La planta son 3 arcos. La fuente al centro, aquí tenemos el pozo. Y son mucho más bajitos y pequeños que este. Este es parte del andador. Vean ustedes, vean estos colores. No le hace mucha fe a la fotografía, pero estos son vermellones, que es un anaranjado, con grises y con negro. Pero vean, todo esto es un trabajo que es totalmente lineal, a mano, no es con plantilla. Con plantillas se hacen después, en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX. Y nosotros dejamos las evidencias de cada una de las plantillas que nos encontramos. Por eso mucha gente dice, ¿y para qué dejas esas cosas tan feas? Esas jarras ni siquiera están terminadas, y esos colores también, y están todos chuecos. No le hace. Es la historia del edificio.
Nos guste o no, es la historia del edificio y por lo tanto tenemos que rescatarlo. Y luego otra cosa que es muy importante es que hay el claustro bajo, el claustro alto, el claustro externo y el claustro interno. El claustro externo es por el que deambulamos nosotros aquí, pero para las celdas había un pasillo interno que llevaba a cada una de las celdas, y esas celdas llegaban a medir entre 2,20 y 2,80 de ancho. O sea, esa era la habitación de la celda. En aquella sala vamos a ver, porque nos hicimos las escalas y encontramos dónde estaba la ventana, el tamaño de las ventanas. Y eso cuando se arregló también la fachada del 19 de junio, porque también hay que hablar del 19 de junio, hasta cierto punto, porque están ligados, es un mismo edificio. Y allá nos encontramos precisamente el tamaño de las ventanas. Bueno. Y para que se den una idea de cómo era Aguascalientes y la importancia de los dieguinos, tenemos este plano de 1704 del archivo del Arzobispado de Guadalajara, en el que hay una interpretación muy libre del plano, lógicamente no está con medidas ni es tan real, pero conceptualmente es interesante, en el sentido de que tenemos nosotros, este es el oriente, ¿sí? Acá está el poniente, el norte y el sur. Aquí está el río San Pedro, es este. Este es el pueblo de indios de San Marcos, este. Y entonces aquí hay una traza muy derechita, que no es cierto, muy derechita, en el que aquí tenemos la plaza. Aquí que el que dice la villa es la plaza. Esta es la parroquia, todavía no la catedral. Y luego está el Templo de la Merced, que está acá, que es esta es la Venustiano Carranza, bueno, más bien está a un lado. Este son el Templo de los Juaninos, el hospital, que ahora es San José, el Templo de San José, que fue un hospital, y el Templo y el Convento de San Diego, que es el más grande. De hecho, en el siglo XVIII, más del 60, casi el 70% de los villanos, es decir, los que vivían en la villa, ¿sí? No los malos, eran los villanos que vivían en la villa, eran hermanos terciarios. Entonces, realmente el templo tenía sus altares, tenía un retablo barroco, porque aquí en Aguascalientes estaba Felipe de Ureña, que fue el que hizo muchas obras barrocas en Guanajuato, su hijo Bruno de Ureña, que era precisamente el ensamblador y que tenían una fábrica aquí en Aguascalientes, por aquí cerquitas, para hacer retablos. Los retablos más lejanos que hicieron ellos, que está toda la documentación, es en la Catedral de Chihuahua. Imagínense ustedes, para llevar todo, ensamblar, dorar, esculpir, etcétera, etcétera, eso es una serie de cosas. Entonces, imagínense ustedes, ahí se nota la diferencia, la importancia de este convento. Bueno, y entonces aquí tenemos otra segunda etapa en el que ya va creciendo. Aquí se cambia, miren, este es el portal de peregrinos, que ahora entramos nosotros por aquí, y aquí se hizo la escalera, que vamos a ver la evidencia de la escalera por la parte de afuera. Y todo esto, el portal de peregrinos también tenía enrejados y tenía altares. Era otra cosa, totalmente diferente como entendemos nosotros. Y también, bueno, ya hay un lugar en el que también se tienen, esta es la parte del 19 de junio, aquí está en la parte de abajo las cocinas, las bodegas y el refrigerador. Aunque ustedes no lo crean, en las construcciones antiguas había refrigeradores construidos. Por eso vamos a ver en el el primer patio de acá del 19 de junio, una puertita chiquita que está media hundida, porque tenía que tener ciertas características climáticas de humedad y de ventilación. Porque bueno, pues la leche, el queso, la carne y todo lo demás, pues tenía que conservarse, ¿verdad? Y también estaba el lugar de caballerizas, estaba el lugar donde estaba el limosnero, les digo, y también las gallinas, y hablan de todo eso, y un lugar para los esclavos.
Ahora nos sorprendemos de que tuvieran esclavos. Acuérdense ustedes que la abolición de la esclavitud se hizo durante la independencia, ¿sí? Y entonces tenían esclavos. Ellos no podían adquirir esclavos, pero sin embargo le dejaban esclavos en los testamentos de los que estaban en las cofradías o que eran benefactores o lo demás. Entonces, pues yo te dejo a tal esclavo o a tal esclava y lo demás, ¿no? Y están en los libros de difuntos, que están en el archivo histórico franciscano de Zapopan, donde hay enterramientos. Por ejemplo, uno que es bien interesante es una esclava de la Virgen, así le llaman, esclava de la Virgen, que era esclava de la Virgen, era esclava de los frailes, pero era esclava de la Virgen, doña Micaela de la Cruz, la enterraron aquí. A ver si una esclava muy especial, porque está dentro del templo, cosa que para que uno fuera enterrado en Camposanto, en el atrio o lo demás, tenía uno que pagar. Entonces, bueno, y así se va construyendo esto con el área de los esclavos, ¿no? Para esto también, para esto, bueno, aquí tenemos la planta alta. Si se fijan aquí tenemos aquí entrábamos, la sala de profundis es esta, y de la sala de profundis había una escalera al fondo, porque también estaba el portero, el padre portero, y entonces se subía a la tribuna. Si ustedes conocen el convento de Guadalupe, Zacatecas, el templo tiene un balcón. La capilla de Ciénega de Mata tiene un balcón. La capilla de Pabellón de Hidalgo tiene un balcón, porque ahí los benefactores podían ir directamente a escuchar misa sin que los vieran los fieles. Y para esto cada quien tenía que llevar su sillita. No es como ahora que tenemos bancas. Antes tenían que llevar su sillita, porque de manera simultánea se podían oficiar diferentes misas. O sea, si tenemos la nave del templo, que es esta, y aquí había un altar, otro altar, otro altar, otro altar, otro altar, otro altar y el altar mayor. Entonces, y eran las misas en latín, acuérdense ustedes, y eran de espaldas a los fieles. Entonces, es una cosa totalmente diferente. Y antes había un comulgatorio, yo me acuerdo, porque yo fui monaguillo por aquí, de tercera orden. Entonces había un comulgatorio y ahora hacemos una filita, ya quitaron el comulgatorio, y antes la gente podía ir a comulgar en cada uno de los altares, cosa que ahora pues ya no sucede, ¿verdad? Entonces aquí viene la evolución. Miren, aquí está la sombra del atrio, aquí viene la portada, ya aquí está ya el cubo de la escalera, que el cubo de la escalera está aquí, en esta parte. Y bueno, pues ahí va, cada una de las etapas otra vez, con el convento, cómo se van modificando los espacios también para las limosnas. Les digo, aquí está la cocina, están los anafres, aquí hay una puerta que le llamaban la puerta de campo, como las haciendas, la puerta de campo, que daba hacia la calle de Morelos. Y aquí tenemos otra vez la modificación. Para esta fecha, aquí se empieza a hacer ya la tercera orden. Y pues llegaba mucho más, la calle de Juárez era más ancha. Acá seguimos con la escalera, en esta parte. Las capillas se cierran y se hacen habitaciones, porque llega un momento en que ya hay más frailes. Se hablaba que había 17 frailes viviendo aquí, sin contar los esclavos, los legos y los donados. Eso como que nos suena medio raro. Los legos eran los que eran parte de la comunidad, de la congregación, pero no eran sacerdotes. Y los donados eran los niños que dejaban a los frailes porque no los podían alimentar,
porque eran abandonados, porque eran huérfanos. Por eso también hablan mucho de niños ¿cómo le llaman? Expósitos, exactamente, que están depositados afuera. Entonces, imagínense ustedes, o sea, es otro concepto de sociedad. Eso sí hay que entenderlo de esa manera. Entonces, ahí ya están los hermanos terciarios, ya para 1744, si mal no recuerdo, ellos tenían su altar aquí, entonces trasladan el altar hacia la parte de la tercera orden, y entonces van emigrando, digamos, los altares, las devociones, pero siempre van a estar ligadas. De hecho, para pasar de la sacristía de la tercera orden a la sacristía de San Diego es por las catacumbas, porque se empieza posteriormente a hacer los cimientos, que son estos, en la cuarta etapa. Estos son los cimientos de lo que va a ser el camarín, que ahora le llamaban las catacumbas o las bóvedas nuevas, que eso es lo que sostiene el edificio del camarín. Y bueno, aquí ya vuelve otra vez otra modificación, te empiezan a quitar las habitaciones, empiezan a hacerlo de la parte de los cuartos, acá se conserva la cocina, esta es la parte donde están las caballerizas y los esclavos. Y bueno, pues ahí ya vemos cómo va el edificio, cómo va construyéndose. Aquí está el arranque del camarín, ¿sí? Digo, lo movemos rápido porque si no, no hacemos recorrido. Es importante hacer el recorrido. Y bueno, aquí está, en esta etapa, pues ya tenemos prácticamente terminado el camarín. ¿Sí? Esto fue prácticamente lo último que ya dejaron los frailes, porque en esta etapa ya precisamente está la desamortización de los bienes de la iglesia, la ley Lerdo o ley de manos muertas, como quieran llamarle, pero pues los frailes realmente salen como 3 años después de la promulgación. Y entonces aquí ya empezamos a tener lo que es la parte religiosa, la parte del convento, y que van a reutilizar precisamente para lo que va a ser. Aquí tenemos ya el convento, ahora sí que completito. Y si se fijan, bueno, las fachadas, esta es la lateral, y como vemos, las fachadas son muy diferentes. Tenía toda una barda. Esta es la barda que hablan que daba al cementerio. Tenían un pasaje de la barda del cementerio a los lugares secretos, así lo ponían. ¿Cuáles eran los lugares secretos? Pues sigue siendo secreto, no sabemos. Sí, pero él decía para que fuera eso, ¿no? Entonces, miren, vean ustedes estas fotografías. Esta es enfrentito de cuando estamos nosotros. Aquí, para esto habían demolido, ya cuando pasa a ser propiedad del gobierno del estado, demuelen la barda porque ya es un espacio público. Y entonces ponen una barda pequeña con unos pilones, que son estas columnas que están aquí, esas columnas que delimitan el espacio del instituto, de la escuela. Por eso el jardín del estudiante es de la universidad, no es del ayuntamiento, es de la universidad. Y entonces, aquí ven ustedes, ya le empezaron a hacer las modificaciones a la fachada, porque ya no tiene mucha razón de ser como parte del convento. Entonces, el estilo arquitectónico es diferente, es un estilo más moderno en aquel tiempo, porque también durante esta época es la intervención francesa, y este edificio lo convierten en hospital, y entonces vamos a ver unas leyenditas que apenas se alcanzan a leer completas. Bueno, están incompletas, pero uno las infiere por las letras, que dice internos también del hospital, porque ya después, cuando fue la Escuela de Agricultura y como fue evolucionando, esto también era un internado para los estudiantes. Entonces aprovechaban las celdas precisamente para eso. Pero miren esta otra, bueno, aquí está. Del Instituto Científico Literario y Ciencias del Estado del 57 al 88. Ahí viene todo por lo que pasó. Que Esteban Ávila decreta la creación del Instituto de Ciencias y Artes,
donando parte hace muchas modificaciones y dona su lana para modificar las fachadas. ¿Sí? El gobernador, ya quisiera que un gobernador le hiciera eso, ¿verdad? Pero así aparece, ¿no? Y entonces aquí está la destrucción de la Cruz Atrial, del Templo de San Diego, del Jardín de San Diego. José María Chávez inició el Instituto Científico y Literario, dando inicio a la antigua construcción del pórtico del Teatro de la Ciudad. El pórtico de la Ciudad es por donde tenemos el pórtico del 19 de junio, que ya a fines del siglo XIX, con una comisión para la creación del teatro, construcción del teatro, se les hacía que estaba muy lejos del centro de la ciudad y por eso el gobierno consigue otro terreno en donde está el Teatro Morelos. O sea, vean ustedes la concepción de las distancias de ese tiempo. Pues estamos a 2 cuadras de la plaza, pero estaba muy afuera del centro, ¿no? Entonces, ahí también tenemos, ahí está, ocupación de los franceses y transformación en el hospital del 64 al 66. El coronel Jesús Gómez Portugal crea la Junta de Instrucción Pública, dando origen a la Escuela de Agricultura, con internado. Su primer director fue el doctor Ignacio T. Chávez. Personajes muy importantes no solo para la historia de Aguascalientes, sino de la historia de México. ¿Sí? Y entonces ahí, el 5 de junio del 71, cambia de Instituto Científico y Literario de Aguascalientes, se le pone ahí, y dándose la instrucción preparatoria. Después miren nomás qué bonito estaba. Y ahora prácticamente son unos cerratillos con unos arbolillos y ya. Pero siguen viendo miren, ¿ven cómo estaba limitado? Nosotros en el 2000 hicimos todo un estudio en el que encontramos en 80 años le hicieron 10 modificaciones al jardín. Las fachadas, incluyéndolas, que no voy a hablar de aquí porque pues eso, sí de por sí, yo creo que ya hasta me estoy pasando. ¿Qué horas son? Sí, ya me estoy pasando. Entonces, ya es otra cosa. Para poder hacer una reconstrucción, una referencia contemporánea y recuperar, sigue siendo un espacio público, no se va a cerrar, pero que tengas referencias para eso. Bueno, y entonces aquí ya tenemos como instituto, miren aquí, bueno, van a ver en los planos las modificaciones precisamente de los atrios. A mí me tocó todavía ver, aquí está el templo, este atrio, aquí tenía los pilones y yo me acuerdo que entrábamos por acá, pero tenía esos mismos columnillas, por así llamarlos, que los pueden ver ustedes en el atrio, en el microatrio del Templo de la Merced. Ya ven que se ve una barda y se ven ahí esos piloncitos, ¿no? Entonces, es más o menos para que se den una idea. Y entonces, pues aquí ya aparece, aquí ya vienen lo de las habitaciones, el segundo patio, el tercer patio, y este área es la que se le designa para hacer la construcción del teatro. Toda esta parte de acá. Ahorita el pórtico pues es ¿sí? El del Museo de la Muerte. Bueno, y ahí ya tenemos cómo cambia la fachada, como está ahorita, y el pórtico del 19 de junio. ¿Sí? Y si se fijan, o si recuerdan las fotografías de los planos anteriores, la escalera había un cubo aquí, un volumen. Aquí ya no lo tiene, ya está rasurado. Bueno, ahí está la planta, la azotea. Miren, ahí está otra vez la vista. Y aquí está la parte de lo del pórtico, anexo a lo del convento. Aquí va a estar en un tiempo la Escuela de Artes y también va a estar la inspección de policía. Pero vean la cantidad de arbolitos. Era un vergel. Y ahí tenemos, bueno, el espacio que se dona para eso. Y ya del Instituto de Ciencias del Estado, Escuela Preparatoria de Comercio, ya estamos ya prácticamente en la revolución. Y entonces hay dos elementos muy importantes que repercuten económica, política y religiosamente
para la modificación de las funciones del instituto. Y entonces llega el Ferrocarril Central Mexicano, se pone la Fundición Central Mexicana o la American Smelting Company, y aparte el Papa León XIII decide que la diócesis se crea la diócesis de Aguascalientes, que si no hubiera llegado el ferrocarril y la fundición hubiera sido Teocaltiche, porque Teocaltiche era más grande que Aguascalientes. ¿Sí? Lagos no se diga, era más grande que Aguascalientes, pero llegaron estas empresas y entonces cambia la visión y políticamente funciona mejor. Entonces, esos son elementos muy importantes. Y ahí está la Academia de Policía y la Escuela de Artes, ¿no? Y bueno, entonces ya empezamos a ver construcciones en esta parte. Seguimos manteniendo la huerta. Estas son accesorías o casas o locales de renta con las cuales también se mantenía el convento, que estaba a un extremo de acá con nosotros, que se cayó una parte cuando se estaban haciendo la demolición de la cancha del Estado, que la vamos a ver. Y entonces aquí ya todo esto ya son construcciones propias del instituto. Bueno, ahí está, miren, todo esto ya, este es el equivalente al primer patio. Aquí es donde están los baños y están unos salones. Este es el segundo patio. Ahora esto ya aquí ya no existe con nosotros. Aquí es donde pasamos al Museo de la Muerte, hacia esta parte, y aquí es donde está el edificio 19 de junio, ¿no? En esta parte, aquí está. Y entonces ahí están las modificaciones. Igual, bueno, ya no les comenté, pero ya estaban todas las catacumbas y todo lo demás desde antes. Bueno, ahí está, igual en la planta alta. Ahora nosotros entramos por aquí, subimos por acá, y aquí, esta es la planta baja, y en la planta pues ahora está la sala de rectores, la rectoría alterna, el área del secretario particular, pero antes eso estaba en el segundo patio. Bueno, lo vamos a esto rápido. Bueno, las fachadas cambian, les ponen unos sillares, imitando sillares, porque la Catedral de Aguascalientes tenía pintados sillares, como si fueran bloques, ¿sí? Cosa que pues nos puede chocar ahora, pero pues así era el gusto. Le ponen sillares y luego el templo también le ponen, y luego esto va cambiando. Miren, aquí está el monumento a Jesús Terán, que en este proyecto que hicimos hace ya 25 años, queríamos volvernos a traer. Este pedestal existe, estos pedestales los construyó Refugio Reyes, y están sobre otros pedestales en la Alameda, porque hicieron una modificación. En el 67 empezaron a modificar muchas plazas en toda la República con motivo de las Olimpiadas. Y entonces la fachada del edificio le pusieron placas de cantera, porque como tenía pintados sillares, le pusieron placas de cantera, pero la cantera de los enmarcamientos quedaba hundida. Entonces una de las cosas que hicimos pues, fue quitarlos. Y entonces nos encontramos las decoraciones, que son las que ven ustedes en la fachada, ¿sí? Miren, ahí está, bueno, se convierte en escuela preparatoria, biblioteca pública, escuela normal, cambios y cambios y cambios y cambios de nombres. Y ahí se alcanzan a ver los sillares pintados, miren. Ahí está. Los sillares pintados, un guardapolvo que tiene aquí esta parte. Seguimos hasta las palmas, cómo iban creciendo, y hasta cómo nos las quitaron. Las fuentes cómo las ponían y también cómo las quitaban, ¿no? Y ahí está, acá está el edificio, ¿no? Bueno, y entonces en esa segunda época, pues como ya escuela preparatoria, aparecieron estos escudos que ya no están en la habitación de allá arriba, subiendo luego a las escaleras. La primera habitación, en el muro estaban estas, que es el escudo de la UNAM, es el escudo de la Universidad Autónoma.
Y bueno, allá del 42 al 72 hay muchas modificaciones más. Miren, esta es donde está el Mercado Morelos ahora, el de la comida. Esta era la cancha del Estado. A mí sí me tocó ver partidos de básquetbol en la cancha del Estado. A muchos de ustedes no, pero a mí sí. Este es el segundo patio. Este es el primer patio, el segundo patio y el tercer patio. De aquí. Y bueno, pues ahí se ve el camarín, ahí está la bóveda de la cúpula del templo, etcétera. Entonces era otra cosa muy diferente. Para esto, cuando le quitaron ese terreno, pues lo que quedaba de huerta, pues también lo hicieron más chiquito, ¿verdad? Y entonces manejaron aquí con la cancha del Estado, demolieron todo lo que eran las accesorías, que eran las habitaciones de renta. Y entonces aquí se le construye también la planta alta del auditorio. De acá se construye la planta alta de acá y se llamaba antes, era la escuela Melquiades Moreno, y esto lo hacen y ahora es el Centro Escolar Miguel Alemán, que vino el presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, a inaugurarlo, ¿no? Ahí está. Y bueno, aquí ya tenemos del IACT a la universidad, pues aquí había la renta de nevería, no sé si se acuerdan de esas cosas, que fue un pleitazo para poderlos quitar. Saúl Gallegos, que era el encargado también de parte de los recursos, y yo estuvimos ahí hasta que los pudimos sacar. Que bueno, estamos hablando de los años 70, entonces ya son 50 años casi, ¿no? 50 años. Ya son 50 años. Entonces ahí se va cambiando y miren, así quedó. Ahí tenemos una fotografía donde están esos paraguas metálicos, que era lo más moderno, ¿eh? Ahora lo vemos así como, qué feo, pero era lo más moderno. Y miren, ahí está el segundo patio siendo demolido para construir el edificio, el polivalente. Entonces, esta parte de aquí tenía sus accesos, la rectoría estaba a este nivel, exactamente arriba de la sacristía. Y bueno, pues ahí está, miren, ahí está el letrero de rectoría. No se alcanza a ver aquí, pero esta es de rectoría. Ahí estaba. Ahí se ve ya más. Son las ventanas de la sacristía y arriba pues es ahora la sala de consejo universitario, ¿sí? Que el polivalente le tocó hacerlo al arquitecto, que ya falleció. Bueno, ¿cómo? No. El proyecto es del esposo de Cecilia Vega, Javier Sánchez Alfaro. Trabajaron en conjunto con Mario, con Marco Acero y lo demás. Y la parte de la sala de juntas al arquitecto Pepe Basol, que yo trabajaba con él, era su dibujante. Y entonces aquí en esta parte, porque ven ustedes la habitación, pero resulta que por dentro tenía una medida y en la azotea tenía otra medida, era más larga en la azotea. Entonces, pues, ¿qué pasa aquí? Entonces se hizo la exploración y emparedados estaban los incunables que tiene la universidad. Esa es la historia de donde nos encontramos. Se encontraron aquí, en esta parte, que era la parte de la rectoría, pero los rectores que estuvieron ahí jamás se dieron cuenta. Una cosa tan sencilla como adentro mide tanto y en la azotea mide otra cosa, tenemos como 1,5 metros de más, no puede ser, considerando el ancho de los muros. Y entonces eso fue lo que pasó, ¿no? Y esto, lo ven ustedes, tiene una altura, vamos a entrar, este es el vestíbulo, tiene una altura más baja. ¿Por qué? Porque esto era una azotea y existe la ventana que ilumina el pasillo del camarín que daba a esa azotea. Y esa azotea después le hicieron el lugar de donde estaban los hermanos Lego.
O sea, construyeron habitaciones. En los planos viene todo eso, pero pues le digo, ya me pasé del tiempo, pero bueno, en fin. Y ahí está, miren, ese es el tercer patio en el que ya se demolió la barda que dividía la cancha del Estado. Aquí está la cancha del Estado, las graderías. Y ahora pues es la plaza que ustedes conocen, que está en la parte de atrás. Y bueno, pues eso a grandes rasgos es la historia del edificio. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o podemos ir a hacer un recorrido más o menos rápido, como ustedes me digan. ¿Hacemos recorrido? ¿Y las preguntas salen sobre eso? Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Antes de iniciar con el recorrido, quisiera pues agradecer nuevamente a nuestra rectora y a todas las autoridades que nos acompañan por estar el día de hoy aquí. Agradezco de igual manera al maestro Arturo Silva Ibarra por tan acertada recomendación, por recomendarnos en este ciclo al arquitecto, y gracias nuevamente maestro y arquitecto José Luis García Rubalcaba por este tan interesante recorrido histórico, y bueno, ahora lo complementaremos con un recorrido físico y podremos observar todo lo que nos comenta. Quiero ceder el uso del micrófono al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera para que… ¿sí? Bueno, a la doctora o a ambos para que pasen y le den un reconocimiento, por favor, al arquitecto. Agradecer, bueno, y aprovechando la presencia de nuestra rectora, primeramente agradecer por supuesto a José Luis por arrancar este ciclo de charlas Helicon con una muy interesante plática que no ha concluido, pero queremos aprovechar el que estemos aquí para hacer entrega del reconocimiento, y aprovechando la presencia de la rectora, pues reiterarles la importancia de este ciclo de charlas que es generalmente en la Infoteca de Ciudad Universitaria, pero quisimos arrancar en un espacio emblemático porque además pues se prestaba por la plática. Pero no se confundan, la próxima semana vamos a iniciar, pues como siempre, de aquí hasta junio, en el edificio de Infoteca Alfonso Pérez Romo. Doctora, no sé si quiera comentar algo. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a iniciar este año, que aunque ya estamos en febrero, pero estamos iniciando las charlas de Helicon, y que es pues el último proyecto del doctor Alfonso Pérez Romo, y que tanto su familia como nosotros pues queremos que siga vivo, que lo sigamos llevando a cabo. Y pues la verdad agradecer la presencia de José Luis, porque pues él y yo compartimos también la mesa de la comisión ejecutiva, él como decano del Centro de las Artes y una servidora como decana del Centro de Ciencias Económicas. Entonces ya nos conocemos de mucho tiempo, y pues es un privilegio y un placer escucharte y cómo te apasionas del tema, de tu tema, que es la arquitectura, y en particular pues todo lo que tiene que ver con este edificio en esta ocasión que nos compartiste. Entonces te agradecemos mucho la buena voluntad y la disposición para estar aquí, y felicitarte por la charla y entregarte pues a nombre de la institución el reconocimiento por haber participado en ella. Entonces pues es la constancia al arquitecto José Luis García Rubalcaba por su valiosa participación en la charla de Helicon, de convento a universidad, transformación y evolución del edificio Jesús Gómez Portugal, Aguascalientes, a 8 de febrero del 2025. Y creo que también es importante, le comentaba ahorita al doctor Ismael, que justo hoy también es aniversario de la promulgación de la Ley Orgánica de la Universidad, y el 24 de febrero es la publicación en el periódico oficial de la Ley Orgánica. Entonces creo que más que atinada la invitación hoy del maestro José Luis, y hablándonos de parte de la importante historia de nuestra institución. Pues muchísimas gracias y muchísimas felicidades. No, gracias.